nombre del Señor. Bienvenidos todos. Aunque ya nos habían dado una bienvenida, pero algunos vienen más después, ¿verdad? Y de la manera que cada uno con la ayuda del Señor está aquí, pues somos bienvenidos a la casa del Señor. Y creo que esta tarde, pues, de lejos y de cerca, necesitamos un pan o algo de lo que descendió del cielo, porque Cristo dijo, mis palabras son vida. Y en cierto tiempo dijo, conocía el sacrificio y entregando su cuerpo, dice, este cuerpo, este pan, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comed de él, dice, todo. Pero hoy vamos a simbolizar la palabra del Señor, que es también como el agua. Al alma sedienta. Y es como el rocío también que cae del cielo. Así que esta tarde esperamos que sea pues, de mucha bendición para cada uno el volvernos a juntar en este lugar. Algunos nos cuesta más que a otros, pero el propósito y la necesidad es la misma y el deseo de todos es congregarnos. Así que yo me alegro por todos ustedes. Si me hubiera muerto hace 2 meses, ya casi estuviera en el olvido. Si me hubiera muerto ayer, sí, estuviera muy fresco, sería muy admirable que alguien se le olvide algo que está fresco. Pero como no fue así, ni para mí ni para nadie los que estamos acá, nos vamos a revisar en la palabra del Señor. En un nuevo día, una nueva tarde y nueva misericordia. Así que esperamos que estemos atentos a la palabra del Señor. ¿Abran sus escrituras o abramos las escrituras? Yo lo debo de hacer también. En Mateo capítulo 3, o el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio que escribe Mateo. En la Biblia dice San Mateo. El primer libro que se halla de los Evangelios, pues visitamos capítulo 3, y cuando ya lo tengamos, damos el versículo. ¿Ya lo vieron? Bueno, gracias al Señor. Bienvenido, hermano. Es para la iglesia de mucho conocimiento que él estuvo a punto de morirse y de quedar ciego. Pero como tenemos al Dios que amamos, que es el Dios de lo imposible, aquí está con vida y tampoco está ciego. ¿Se alegra la iglesia? Con que se alegran los que nos ven a la distancia, ¿verdad? Y algunos ya se empezaron a conectar. ¿Sí? Y Dios les bendiga. Que les quiera. Que tenemos la conexión, no solo aquí en nuestro país, o en los departamentos de nuestro país, sino afuera del país. Un saludo para todos. Familias, amigos y a todos, porque siempre hay quien está en el culto con nosotros. Ahí están ellos, Dios les bendiga. Tenemos a Mateo 3, por mayoría ya, ¿sí? El versículo va a ser el 16 y el 17. Evangelio de Mateo, capítulo 3,
versículos 16 y 17. Ya que al oír decir que el mensaje se relaciona con la Trinidad de Dios, la deidad de Dios, aquí en estos textos encontramos bien fácil, ¿verdad?, de que hallemos a los tres. Porque decimos Dios trino o Trinidad de Dios porque estamos hablando de tres. Pero si la iglesia fuera unitaria, Dios bendiga, y lo están escuchando o viendo unitario. El mensaje es para todos, ¿verdad? El Señor nos bendice a todos. Pero vamos a hablar de la Trinidad de Dios. Con la ayuda del Señor. Porque así ya está establecido para este día. ¿Se alegra la iglesia? Quiero que por favor en el nombre de Jesús, si para algunos de los que estamos congregados, creo que los que nos vengan a la distancia no nos alcanzan a ver a todos. Saber solo este vacío. Pero este vacío, pues, al rato va a estar lleno, ¿verdad? Ya se nos hizo la corrección, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hay bastante para que lo cubran, pero aún se han colocado, ¿verdad? Y digamos que está lleno, por mayoría, ¿verdad? Hay bastante que nos bendiga. La Trinidad de Dios es el tema. Dije que es el capítulo 3 de Mateo, versículos 16 y 17. En el nombre del Padre, fíjese, desde que vamos diciendo esto, estamos con la Trinidad de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que así todo lo que se hace, así se hace? ¿Lo sabe la iglesia? Y si alguno fuera desconocido para él o para ella, lo va a saber después, para ayudarle, ¿verdad? Porque sea nuevo, no porque, sí, porque por lo mismo, ¿verdad? Que hay cosas que no se han visto, no se han oído, no se creen, pero este te creerlo. Dice así, el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, dice así allí, ¿sí? Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ustedes ven, tal como el tema lo dice, lo estamos leyendo. No era que el tema haya sido inventado, está en las Sagradas Escrituras. Y para comenzar, ustedes toman las rodillas cuando se acuestan, cuando van a un viaje lejos, ¿verdad que sí? Cuando también nos piden que oremos por alguien, o lo hacemos por alguna necesidad, ¿verdad que tenemos que decir: Padre, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo? Ya tenemos a los dos ahí. Le ruego que por el poder de tu Espíritu Santo sea manifiesto hoy. Como dijo Pedro, ¿verdad? Y Juan, cuando subían al templo de la hermosa, y era un paralítico ahí. En el nombre de tu Hijo
sea manifiesto hoy que este enfermo se levante. ¿Y qué ha dicho allí? Ya ha dicho 3 palabras de la Trinidad. Entonces, ¿a dónde queda en la iglesia lo que ya dije? Nadie puede ser, aquí pues, unitario. Y los que lo ven y los que lo oyen, Dios les bendiga. Porque el que está bien agarrado, Jesús dijo así, el que está en su mano, en la mano de Jesús, y en la mano de mi Padre, y él lo arrebatará. Como vemos aquí, atrás tiene el tema del bautismo. Pero lo que estamos viendo es lo que ocurrió después del bautismo. Si habláramos del bautismo, y queremos hablar de la Trinidad siempre, porque ahí está. Cuando Jesús resucitó, Mateo 28, 18 y 19, cuando él resucitó al tercer día, y se presentó a sus discípulos, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estamos con la Trinidad de Dios. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Vean si su Biblia no dice eso. Eso dice: bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? La Trinidad de Dios. Por eso para la iglesia no puede ser nuevo, pero sí puede ser nuevo para los que vienen llegando. Porque todos tenemos que saber y creer igual. ¿Verdad que sí? Todos tenemos que saber y creer igual. Desde que aceptamos, lo hicimos por el llamado de Jesús. En los labios de algún predicador movió el Espíritu Santo en nuestro corazón y sentimos el quebrantamiento y dijimos: yo acepto a Cristo como mi Salvador. Y vamos con la Trinidad de Dios. Así que aquí dice: y Jesús, versículo 16, después que fue bautizado, subió luego del agua. Ya está bautizado. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús estaba en las aguas. El Espíritu Santo venía en forma corporal de una paloma. Y la voz del Padre que se oyó en el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Es la Trinidad de Dios, sí o no? En unas pocas letras. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos seguros, y el fundamento que el Señor nos ha llamado, y a donde quiera que vayamos, donde quiera que nos vengan, y que podamos llegar, este mensaje irá en nuestra boca siempre. Y es por la gloria del Padre, la gracia de su Hijo y el Espíritu Santo que nos mantenemos firmes en esta gracia. Y todos tenemos que creer igual, hermano. Porque lo que dije al principio, si alguien no creyera igual, háganos el favor de hacerlo saber a la salida del culto. No para discutir nada, sino para ayudar en lo que sea posible. Porque así es como la iglesia de Cristo está bien fundada. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente quisiera hacer una pregunta o que me hagan una señal, no para dar respuesta, sino para ver
¿quién de los congregados ha sido nuevo para él? Y luego me entendía, si me gustaría ver una mano levantada para ver que esta tarde va a ser provechosa. Pero si todos lo creemos así, la Iglesia Evangélica Apostólica Dios es Cristo, a la cual pertenecemos, así se nos predica, así lo creemos y así predicamos, y cuando nos llame el Señor, creemos que hicimos lo que el Señor dijo y allá Él verá dónde nos va a colocar. Así que, hermanos, la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento. Pero la Trinidad de Dios también está en el Antiguo Testamento. Dios es amplio y tiene muchas formas para hacerlo llegar el mensaje, a manera que vengamos, como que dice, de grado en grado, subiendo, escalando peldaños, hasta llegar a la perfección, a la plenitud de Cristo. A veces cuando comenzamos, no venimos, no podemos decir que creemos bien, porque venimos llegando. Pero conforme los días van pasando, vamos entendiendo, decimos, estamos bien fundados. Por misericordia, así es. Aquí estaba la voz del Padre. ¿Dónde salió la voz? Este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo había descendido. Como Jesús estaba en el agua, o saliendo del agua, y el Espíritu Santo venía bajando, la voz se oyó de arriba. En él tengo complacencia. Bendito Dios. Así que esa es la Trinidad de Dios. Una magna verdad bíblica. El Dios único se revela a nosotros. Es una magna verdad de Dios. En tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí no hay duda. Como el niño cuando va a primer grado, que ligero entiende por lo menos cómo se llama, porque no sabe hasta que le enseñan a él cómo se llama y que le escriba el nombre. Y yo le puedo escribir mi nombre. El primer grado. Ya nosotros, tomando esta porción, está facilito para empezar a entender que sí es fácil creer en la Trinidad de Dios. ¿Para qué tan fácil? Ya lo que han dicho, pero no se había leído de una forma así. O parece que sí. Pero Padre, Hijo y Espíritu aquí están, en una sola vez, en una sola porción, están apareciendo, como dijeron, no hay duda en la palabra del Señor. A esto se le llama la verdad de Dios, que posee los atributos divinos, omnipresencia. Entendemos que es omnipresencia. Para ello citaremos el Evangelio de Mateo otra vez, capítulo 18 y versículo 20. Si quieren verlo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Apareció la palabra tres. Quiere decir que allí está el Espíritu Santo, y aunque usted no lo vea, allí está. Omnipresencia, dice. La omnipresencia. Dios dice y asegura, porque donde están dos o tres. Ya dije, Mateo 18,
vence. Donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo en medio de ellos. Omnipresencia de Dios está en todo lugar. Bueno, y si donde están 2 o 3 congregados en su nombre, el Señor está en medio de ellos, entonces, hermanos, no va a creer la iglesia que habiendo este puñado de hermanos, dudan que está aquí o no está aquí. Según la palabra del Señor, aquí está. Porque da testimonio de 2 o 3 congregados. Si aquí hubiéramos 70, hubiéramos 80 o los que hayamos, el Señor está en medio de nosotros. Amén. Por eso se dice, y lo dijo el profeta Jeremías, cuando vayas a la casa de Jehová, acércate más para oír. Cuando vayas a la casa de Jehová, acércate más para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios. Dios bendiga el pueblo del Señor. Cuando venimos a congregarnos es lo más especial que podemos hacer. Y si estamos reverentes, mucho que mejor. Y si trae una alabanza, qué bueno. Y si trae una acción de gracia, pues qué bueno. Y si viene a contar un gran testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, qué bueno. Porque a eso se viene. A darle la adoración al Señor, porque es lo único que podemos hacer. Amén. Estamos agradecidos, estamos aquí convenidos, hemos orado para que el Señor nos bendiga. Amén. Yo quiero entender, yo mismo quiero entender, y ustedes quieren entender. Y hemos orado al Señor para que nos bendiga de esa manera, de poder entender lo que nos dice, que dice la Biblia. Por eso damos siempre la cita bíblica. Porque no podemos hablar de nuestra cuenta, sino de lo que dice la palabra del Señor. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Lo llevó a un monte alto, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Evangelio de Mateo, capítulo 17. Y de repente aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Cuando Pedro vino eso, que ya Pedro diría, ya llegamos, porque estaban viendo la gloria de Jehová. Y mientras Moisés y Elías hablaban con el Señor, ¿qué hablarían? Nadie se ha atrevido a decir que hablaban. Porque sería un atrevimiento hacerlo a nuestro modo, decir, yo sé que hablaban, no hablaban, pero si el Señor se lo revela a alguien por el Espíritu Santo, no vaya a inventar lo que el Señor no le ha dado, que lo puede castigar. Con el Señor no se juega, ni se ocupa el Espíritu Santo como trinchera, es decir, me dijo el Señor y no le he dicho nada. Entonces reprendemos a todo profeta mentiroso que Dios no le ha hablado. Ajá. Sí, porque algunos han inventado y han dicho, el Señor me dijo, y Dios no le ha dicho nada. Nada le ha dicho. Para que creamos que es una gran persona, que es una gran mujer, que es un gran hombre. ¿Sabe qué es? Un gran mentiroso. Una gran mentirosa. Haciéndose pasar por alguien que no es. Pero Dios bendiga al pueblo del Señor. Y hablamos de eso, el árbol se conoce. ¿O no se conoce?
Por su fruto lo conoceréis. Pero estamos hablando aquí que mientras aún Moisés y Elías hablaban, a Jesús, cuando él se transfiguró delante de ellos, y que su ropa fue como la luz, fue que Pedro pensó que ya habían llegado posiblemente. Bueno, es para nosotros que estamos aquí, le dice a Jesús Pedro, si quieres, o sí, con el permiso, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, para el Señor. Otra para Elías. Como quien dice, y la otra para nosotros, para ellos. Mientras eso sucedía, que una nube de luz resplandeció y nos cubrió, una voz apareció de la nube y dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Mateo 17, el primer versículo. ¿A quién dice el Padre que oigamos? A su Hijo. Amén. Por eso es que estamos bien fundados. Porque no solo dice Cristo, Él es mi Padre, sino que el Padre dice, Él es mi Hijo. Óiganlo a Él, bendito Dios. Y el que cree en el Hijo, cree en el Padre. Y si hablamos de juicio, el Padre a nadie juzga, no que todo el juicio se lo dejó al Hijo, para que, así como creen en el Padre, creamos en el Hijo y en su Espíritu Santo, que es la tercera persona. Bendito sea el nombre del Señor. Y hubo una voz, dice el 17, de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es la porción que hemos leído. Allá cité Evangelio de Mateo, capítulo 17. Y así usted viene mirando que la Biblia, allá vamos hallando la deidad de Dios. O el Dios Trino, cuando a usted le diga, ¿y usted por qué cree así? ¿Hay 3 dioses? No. ¿Verdad que no hay 3 dioses? ¿O hay 3 dioses? No hay 3 dioses. Sino que es un Dios trino. Forma de entender. Dios se ha venido acercando a nosotros de una manera fácil. Si solo se hubiera hablado de Dios el Padre o Creador, hubiera sido difícil. Pero al hablar del Dios Trino, que la Biblia dice, se nos hace más fácil. Y no hubo un momento que a Moisés le dijo el pueblo, habla tú con él y nosotros te oiremos a ti, porque la voz de Jehová era tan terrible. Cuando vinieron los mandamientos, los 10 mandamientos en el monte, dice que el monte temblaba, en el monte Sinaí. La tierra humeaba. Y hubieron relámpagos y truenos, y la gloria de Jehová parecía sentirse allí. El pueblo tembló. Sintió miedo y dijo, no podemos soportar. Entonces nosotros no hubiéramos podido ser creyentes y solo se hubiera hablado de Dios el Padre. Sino que la forma fácil para llegar a nosotros ha sido así. El Padre es uno, dividiendo los 3. El Hijo es el otro, el que se acerca a nosotros, y el Espíritu Santo nos hace movernos. Amén. Usted siente el deseo de cantar. Usted siente el deseo de pararse. Cristo no le está diciendo párese, pero el Espíritu Santo le está diciendo lo capto, y vigiando el tiempo, porque es el Dios invisible. Unidos los 3, la forma fácil para que se mueva su iglesia. Dios bendiga el pueblo del Señor. Así que, hermanos,
la Trinidad de Dios o deidad ya existía desde el principio. Fíjense, la Trinidad de Dios o deidad de Dios ya existía desde el principio. ¿Lo cree la iglesia o le dura la iglesia? Ya existía. La Trinidad de Dios ya existía desde el principio. Génesis 1:1. En el principio, la creación, creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba ya. Y las tinieblas estaban sobre el grande abismo. Estamos trayendo las tres personas en el Antiguo Testamento. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y fue la tarde y la mañana, el día primero, que sería día domingo o día lunes. Miren, hermano, esto de los días con los nombres igual al nombre de las Marías. ¿Viste? Eran echado de ver. Como había escasez de nombres, se contaba del 1 al 6 o del 1 al 7. Día primero, día segundo, día tercero, y de ese modo pues no tenían el nombre que tiene hoy. Mire cómo empezamos. Pero la Trinidad de Dios ya existía. No sé si echamos de ver que la Trinidad de Dios ya estaba ahí. Estaba el Espíritu sobre la faz de las aguas. Y estaba Dios diciendo, sea la luz. ¿Cuántos habían allí? 2. Pero si lees Génesis 1:26, ¿sabe qué dice? Que Dios, en el versículo 26, que Dios, el Creador, no estaba solo, apareció diciendo, hagamos. Esa palabra, hagamos, versículo 26 de Génesis 1:26, ¿verdad? Dijo Dios, hagamos. ¿Puede usted hablar, mi hermano, estando solo, decir, hagamos algo si está solo? ¿Verdad que no lo dice? Lo tendrá en su mente y dirá, lo voy a hacer. Pero si yo estoy aquí, mi hermano Juan está allí, y he pensado que me ayude, yo le voy a decir, hagamos esto. En Génesis 1:26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué dice? Entonces, ¿cuántos estaban ahí? Habían 2. Pero era el verbo de Dios, porque no había sido encarnado, porque estaba en la misma palabra de Dios, pero en la presencia de Dios ya existía. O en la ausencia de Dios ya existía. No sé si me entienden. ¿Quién puede decir, hagamos esto si está solo? Para que digan, hagamos, es porque hay alguien más. Y dice que hizo al hombre y hizo a la mujer. Y conforme a su semejanza hizo al hombre. Es decir, al hombre lo hizo perfecto. Lo hizo recto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí estaba, no sé si lo registraron. El Creador no está solo. Está con el Espíritu Santo, porque dice, hagamos al hombre. Pero estaba la palabra. Estaba en el verbo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo.
Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Pero en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. No, las tinieblas no le comprendieron. Pero vino un hombre enviado a Dios. Y este se llamaba Juan. Vino para dar testimonio de la luz. No era él la luz. Y nos dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. Bien, hermanos, hablando de eso, la Biblia no tiene contradicción. Y a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Ya vamos mencionando a Cristo. Más los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Pues no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por la palabra. Usted creyó a Cristo, es hijo de Dios. Usted creyó a Cristo, es hija de Dios. Y siéntese seguro en el Cristo que ha creído. Entonces somos trinitarios. ¿Verdad que somos trinitarios? Porque han dicho amén, y yo sé que yo también digo amén. Porque creemos en el Padre, creemos en el Hijo y en el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Viene de cerca o viene de lejos, pero viene contento, no importándole lo que dejó sin hacer, porque esto vale mucho. Y que Dios bendiga a los padres, ¿verdad? Que animan a sus hijos. Los animan y los animan, Dios les bendiga. De los Salvador, su niña la aceptó ir para la fiesta, Dios le bendiga. Yo me alegro. Bueno, Nectalí también su niña aceptó al Señor allá en el Campo Blanco en San Francisco. Dios le bendiga. Nos alegramos por los que vienen llegando y creemos que aún vendrán más. ¿Verdad, hermana Lolita? Dios le bendiga. Mire qué mujer más esforzada. No se ha desanimado. Y yo ya sé por qué. Porque está segura en quién ha creído. Y nosotros, ¿qué nos vamos a desanimar? Si cada día, ¿verdad? Esta noticia es nueva para nosotros. Amén. Nunca pasa, ¿verdad? Porque en nosotros siempre está. Bendito sea el nombre del Señor. Llegamos a Génesis 11:7. Dios dice, descendamos y confundamos sus lenguas. Dijo, descendamos. Vamos. Los hijos de Can, los hijos de Ser y los hijos de Jafet se habían multiplicado y habían crecido en número después de salir del diluvio. Y había una gran muchedumbre. Voy a decir algo, si no se me escapa. A mí no quedo mal con alguien, pero mi idea no es esa. Cuando ellos dicen que llegaron, ellos me han dicho así: hagamos una ciudad y hagamos una torre, por si fuéramos expansivos. Como él dice, esta obra se verá de lejos. Y estaban y dijeron, hagamos ladrillo. Como quien dice, cosámoslo con fuego. O sea, la tierra quemada, ¿va? Era ladrillo. Y el asfalto les sirvió en lugar de mezcla. Y empezaron a construir la torre. Y como la idea era una ciudad, la torre. Cuando llegaron, porque digo, descendamos. Si leyeron 11:7. Leyeron, descendamos. Vamos, aparece otra vez que el Padre no está solo. Y confundamos sus reinos porque el hombre ha empezado a obrar y nada de lo que ha pensado, como que dice, no se va a retroceder. Y allí dice que llegaron y confundieron sus lenguas.
Ahora es lo que iba a decir. Lo que yo alcanzo a ver entre el libro de los Hechos y la Torre de Babel, que Dios dijo, vamos, descendamos, confundamos sus lenguas, porque tenían una sola palabra. Se entendían exactamente. Como que fueran todos salvadoreños, o todos guatemaltecos, o todos estadounidenses, y de donde fueran, pero se comprendían exactamente. 3 de ladrillo le llevaba ladrillo. 3 de la mezcla le llevaba la mezcla, que era la falta. Han empezado a obrar, y no era el agrado de Dios. Dijeron, vamos a confundir sus lenguas. Llegaron y los confundieron. Allí iba quién, iba el Padre, o iba Dios y el Verbo siempre. La misma palabra, pero en las dos personas. Porque ellos van. Y ya confundieron las lenguas. Es decir, que si mi hermano Isidro hablaba, tenía el mismo idioma, ahora si él hablaba en chino, usted hablaba francés, yo hablaba inglés, el otro hablaba Portugal, ¿cuántas lenguas hay? ¿Verdad que no se podían entender? Porque la única palabra que se entiende, creo casi en todos los idiomas, es aleluya. Y para allá cambian los nombres. Quiere decir, hermanos, con lo que ya dije, si me han entendido, que en el aposento alto, Dios me ha prometido, Jesucristo me ha prometido, quédense para ahí. No se salgan de ahí. Mi idea no es confundir ni quedar mal con nadie, pero podía ser. Pero la idea no es así. Dios me perdone. Porque la idea de hoy es hablar algo que se entienda donde sea posible, porque oramos al Señor para eso. Quiere decir que si aquellos de la Torre de Babel, de la ciudad que estaban haciendo, no se entendieron, ya uno ya era con lenguaje chino. Ya otros ya hablaban el inglés. Ya otros ya hablaban el español. Digamos, ¿cuántos idiomas podían haber aparecido que no se entendió nada? ¿Verdad que les parece con lo de la promesa? Porque en la promesa hay un comentario. Que en el aposento alto no fueron lenguas del Espíritu Santo. Entonces serían las mismas de la Torre de Babel. Yo no creo que sean las mismas. Porque los del aposento alto, Jesús dice, no se vayan de allí hasta que venga sobre vosotros la promesa. Pues digo, si yo no me voy, él no viene. Y dice que estando todos juntos, unidos, de repente se oyó como un estruendo. ¿Ustedes creen que para que aprendieran a hablar inglés soy un estruendo? Que para hablar el idioma que yo hablo soy un estruendo? Que para hablar cualquier lenguaje humano era necesario un viento recio, y que esa era la promesa del Señor Jesús. Yo lo pongo allí para leerlo, para que lo veamos, que hay confusión en la forma de creer a veces. Porque allí en el aposento alto dice que se reunieron todos. Y estaban todos unánimes. Y de repente, esto no tiene que ver con la Trinidad de Dios que estamos hablando, sino con la confusión. ¿Usted cree, hermano Michael, de que en el aposento alto, si estaba usted allí, viene hablando inglés? Pues usted estaba allí esperando la promesa del Señor. Yo, si hubiera estado allí, estaba esperando la promesa del Señor, que me había dicho, no se vaya, allí esténse. Entonces, por eso a veces nosotros nos sentamos a hablar, a analizar, ¿verdad? Porque la Biblia es extensa y nuestra mente a veces es reducida. Entonces allí puse una paralela que como que no cabe.
Pero allí vemos la confusión de aquellos y también en esto otro ocurre parecido. Porque entre nosotros o entre otros, algunos creen que son humanas, otros que son angélicas, y lo que confunde es no lo oímos hablar nuestra propia lengua, porque Dios, acuérdense que cuando hay, ¿cómo decir? Sí, hay esto, no sé cómo expresárselo, ¿va? Que Dios da esos grandes dones, vaya. Dios no es intérprete, vaya. El intérprete lo va a entender a todos igual, él les entiende bien. Quiere decir que si yo y él hablamos en lengua, pero él fuera uno de otro país que no se le entiende nada, y yo y él hablamos como mudos, en que estemos hablando los dos, el intérprete lo va a oír en nuestra propia lengua. Y estamos hablando una lengua, pero porque él no puede hablar, él habla, pues es la lengua que tiene en su boca, y cómo hablar con otra. No sé, ¿me entienden eso? ¿Cómo hablar con una lengua si esa es la que tiene en su boca? Y va a decir palabras que se parezcan a su idioma, pero el intérprete sí la va a decir. Porque él sí entiende todas las lenguas. Y a veces los que estamos confundidos somos nosotros. Dios bendiga el pueblo del Señor. Amén. Espero que con esto no les haya cansado. Porque no es nada de malicia de decirlo, sino que veo yo lo que pasó allá. Y lo que pasó allá, que ambos tienen confusión. Pero la idea es bendecir el nombre del Señor. Amén. Y que lo que no entendemos ahora, lo entenderemos después, lo dice la Biblia. Así que ya vimos allí lo que pasó. Ajá. Proverbios 8:30. Con él estaba yo. Fíjense bien. Eso es lo que ocurre. Estamos hablando de la segunda persona ahorita. La segunda persona que está en la palabra y en el verbo del mismo Dios, porque no ha sido engendrado en el vientre de la Virgen María. Y no puede hablar de la manera más clara, sino así, porque Cristo en persona no estaba. Vinieron las profecías, pero con las profecías vinieron, Cristo no estaba. ¿O estaba? Hay poco que nos predicó en Isaías y se dijo de uno que había de venir, porque no estaba así encarnado a manera de poderlo ver. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Lo mismo que estamos diciendo. Proverbios 8:30. No sé, ¿cabía o no cabía decirlo? Era la segunda persona la que está hablando ahí, que es la sabiduría de Dios, que habla en el libro de los Proverbios. Con él estaba yo, haciéndolo todo, y era su delicia. ¿De quién? Del Creador, del Padre. Está hablando de él, como quien dice, y era su delicia, yo y mi Padre. Pero como no estoy encarnado, no se puede hablar a que se entienda que está encarnado, no, que está hablando la sabiduría de Dios en el libro de los Proverbios. Y era su delicia, ¿de quién? Del Creador, del Padre. Y dice, con él estaba yo haciéndolo todo. Cuando él ponía los estatutos cerrojos al mar, de los cuales no pasarán, allí estaba él. Entonces por eso dice que Cristo es creador también. Bendito sea el nombre del Señor. La doctrina de la Trinidad, la iglesia no puede rechazar. ¿No puede? ¿Para qué no puede? La doctrina de la Trinidad, la iglesia no la puede rechazar, porque como estamos bien fundados, bien cimentados, no la podemos rechazar, porque aún cuando oramos, Padre, yo vengo delante de tu presencia y ruego que en el nombre de tu Hijo otra vez, vaya,
Por eso no puedo hablar que soy unitario. Porque como decir, Padre, lo ve tu hijo, y ya dije que no hay otro. Pero es el mismo Dios. Así que Dios bendiga, ¿verdad?, la iglesia. Y otra vez, Dios nos bendiga a los que nos estén viendo en algunos lugares, cerca o lejos. Deseamos bendiciones para ellos, ¿verdad? Y para nosotros y para ellos. Dios les bendiga. Así que estamos aquí hablando de la Trinidad de Dios. La iglesia no puede rechazarla. Tenemos que creerla. ¿Por qué? Porque es, digamos, porque es una doctrina aceptable para el pueblo del Señor y la forma fácil como es que estamos fundados. No, es que yo siento que estamos fundados, bien cimentados en la doctrina del Señor. Pero esto dije al principio, si le preguntan, ¿y usted es trinitario? Sí, explíquemelo. Bueno, y era para explicárselo, no sé, lo hace por tentarme o por saber. Mejor se le dice, dígame usted lo que sería más fácil, para que usted le examine, ¿verdad? Cómo está su fe, cómo está la suya, pero la palabra del Señor no es para contentarla con nadie, es que es para creerla. Aún voy a decir algo, los de la fe en Jesús. Para ellos era correcto, digamos, si fueran judíos. Porque si fueran judíos, ellos podían creer que a ellos les llegó Jesús. Pero como nosotros no somos judíos, somos gentiles, no podemos creer así. En cambio, aquellos, Pedro les dijo, ustedes, cuando vino el gran mensaje que creían 3,000, después del aposento alto, ustedes fueron entregadores y matadores. ¿Quiénes? Los judíos. Para meterles a ellos la fe que Jesús moría por ellos. Y a ellos así se les tenía que hablar. Dios bendiga el pueblo del Señor. Pero a nosotros nos tienen que hablar bien. Nos tienen que hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que dice la Biblia, soy el Alfa. Otra vez, miren, hablando de la doctrina del Señor, Apocalipsis 1:8. Soy el Alfa, soy la Omega, el principio y el fin. ¿Y qué más era? Era el que había estado muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Qué bonita la doctrina que a esta iglesia nos han enseñado, ¿verdad? Yo siento una gran seguridad, hermano, que caímos en una suerte grande, que no estamos tambaleando en la palabra del Señor, sino que sabemos en quién hemos creído y estamos seguros. Por eso es que Pablo, cuando ya se le acababa su día, dijo, he peleado la carrera, he ganado la carrera, he peleado la batalla. Se sentía seguro. Por lo demás, me espera una corona, y no solo a mí, sino que a todos. Aquellos que le aman y esperan su venida. Esperan la venida del Señor en la iglesia. Verá que esperamos la venida del Señor. ¿Y cómo vendrá el Señor? Entonces vendrá con un gran voz de arcángel, voz de trompeta de Dios. Miren, hermano, estamos en el cuerpo, somos transformados. Estamos en el polvo de la tierra, somos resucitados. ¡Qué bueno, hermano! Es que la iglesia tiene que esperar al Señor todo el tiempo. Si está con vida, lo espera. Si va al polvo, lo espera. De la manera que vivamos, del Señor somos. Aleluya. Así que yo voy a cortar mis palabras, hermano, porque considero que yo quiero oír más. ¿Y usted no quiere oír más? Yo voy a medio cantar un corito chiquito ahí y dejamos el tiempo. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios,
No la lluvia y la tempestad, y yo te alabaré, y yo te alabaré, y yo te alabaré, diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me les bendiga a todos, amados hermanos.